Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En este video ahora vamos a hablar sobre un concepto fundamental que hay en el mundo de las metodologías, ¿no? Como son las historias de usuario, sus épicas y sus tareas en Scrum. Si quieres entender cómo estructurar correctamente estos requerimientos de un producto y facilitar la comunicación entre los equipos de desarrollo y el negocio, quédate hasta el final. Empezaremos con historia de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es una descripción breve y sencilla de una funcionalidad del producto. Desde la perspectiva del usuario final, su propósito de las historias de usuario sirven para comunicar los requisitos y expectativas del cliente de manera clara y comprensible, manteniendo el enfoque en el valor para el usuario. Tenemos una estructura de una historia de usuario, por ejemplo. Una historia de usuario generalmente sigue la siguiente estructura, ¿no? Tres preguntas claras. ¿Cómo, quiero y para? Esa estructura la vamos a adaptar a un ejemplo de historia. Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. También tiene unas características que usan el método Inves, que es independiente, nos indica que la historia debe ser autosuficiente y no depender de otras historias. Negociable, que nos dice que los detalles de la historia deben ser discutibles y modificables. Valiosa, debe aportar valor al usuario o al cliente. Estimable, debe ser posible estimar el esfuerzo necesario para completarla. Small, debe ser lo suficiente pequeña para completarse en un sprint. Y Testable debe ser verificable y tener criterios de aceptación claros. Pasamos a los que es criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son condiciones específicas que deben cumplirse para que la historia de usuario se considere completa. Proporcionan un conjunto claro de expectativas para la funcionalidad. Tenemos también un pequeño ejemplo de criterio de aceptación que la vamos a moldar para la historia de usuario mencionada anteriormente, ¿no? Que es, como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. En esta parte vamos a tener estos criterios de aceptación, donde nos indica que el usuario debe poder acceder a la página de cambio de contraseña desde su perfil. El usuario debe ingresar su contraseña actual y la nueva contraseña 2 veces. El sistema debe validar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad. Y por último, el usuario debe recibir una confirmación de que la contraseña ha sido cambiada exitosamente. Estos son los criterios de aceptación. Pasamos también a buenas prácticas y antipatrones brevemente. Nos indica que las buenas prácticas pues nos tiene que mantener la claridad y la concisión. Las historias de usuario deben ser claras y enfocarse en una única funcionalidad para evitar ambigüedades. Involucrar al usuario o al cliente quiere decir que las historias deben reflejar directamente las necesidades y deseos del usuario final. En el lado de antipatrones tenemos las historias demasiado grandes. Si una historia de usuario es demasiado grande para completarse en un sprint, debe dividirse en historias más pequeñas, ¿no? Como historias ambiguas tenemos historias mal definidas o con criterios de aceptación poco claros, pueden llevar a malentendidos y a un producto que no cumple con la expectativa del cliente. Pasamos a lo que es épicas. ¿Qué es una épica? Una épica es una gran historia de usuario que no se puede completar en un solo sprint. Las épicas representan grandes funcionalidades o características del producto que se descompone en historias de usuario más pequeñas y manejables. También tenemos un ejemplo de épica. Como usuario, quiero una funcionalidad completa de gestión de cuentas para administrar mi perfil, cambiar mi contraseña y gestionar mis preferencias, ¿no? Desglosando esta historia épica en una historia de usuario, diríamos, como usuario registrado, quiero poder actualizar mi información de perfil para mantener mis datos actualizados, ¿no? Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. Y como usuario registrado, quiero poder gestionar mis preferencias de notificación para recibir información relevante, ¿no? Si ustedes ven en el ejemplo de la épica, está el ejemplo completo y nosotros lo que estamos haciendo es desglosar ese ejemplo para que ustedes lo tengan un poquito más claro, ¿no? Por las tres partes que quiere. También tiene sus buenas prácticas, que nos indica que descomponer tan pronto como sea posible nos quiere dar a conocer que las épicas deben ser divididas en historias de usuarios manejables antes de ser incluidas en un sprint. Mantener la trazabilidad. Asegurar que las historias de usuario derivadas conserven la relación con la épica original para mantener el contexto y el propósito. Antipatrones. Esto quiere decir que no descomponer la épica, mantener épicas demasiado grandes como la del ejemplo que les di, sin descomponerlas puede generar retrasos y dificultades a la entrega del incremental el valor.
perder el contexto. Al descomponer una épica es crucial no perder de vista el objetivo global para que las historias de usuario resultantes sigan alineadas con la visión del producto. Ahora vamos a pasar a definición de listo y definición de terminado, ¿no? Ahí ven una pequeña imagen donde tenemos el door and el dot. Vamos a hablar de la definición de listo. ¿Qué es la definición de listo? La definición de listo door es un acuerdo dentro del equipo de Scrum que describe las condiciones que deben cumplirse para que una historia de usuario esté preparada para ser trabajada en un sprint. La DOR asegura que las historias de usuario están suficientemente detalladas y claras antes de que el equipo de desarrollo las tome. Ejemplo, la historia de usuario está claramente escrita y entendida por el equipo. Los criterios de aceptación están definidos y son claros. Las dependencias están identificadas y gestionadas. La historia de usuario es pequeña y manejable y los riesgos están identificados y evaluados, ¿no? Esto es lo que vendría a ser la definición de listo. También tiene sus buenas prácticas y sus antipatrones. Revisar la DOR regularmente significa adaptar la definición de listo según evolucione el equipo y el proyecto. Involucrar a todo el equipo, asegurarse de que todos los miembros del equipo entiendan y acuerdan la DOR para garantizar que las historias estén bien preparadas. Como antipatrones, ignorar la DOR, que nos va a llevar a trabajar en historias que no cumplen con la DOR. Puede llevar a bloques y retrabajo. La DOR demasiado flexible también nos da una DOR que no es estricta. Puede permitir que historias mal preparadas entren en un sprint, lo que afecta la productividad del equipo. Pasamos a la definición de terminado. ¿Qué entendemos por definición de terminado? La definición de terminado es un acuerdo dentro del equipo de Scrum que describe las condiciones que deben cumplirse para que un ítem del backlog se considere completado. La DAT asegura que todos los incrementos de producto son consistentes, cumplen con los estándares de calidad y están listos para ser entregados o demostrados. Como ejemplo, podemos decir que el código está completamente implementado y revisado. Las pruebas unitarias han sido escritas, ejecutadas y han pasado. Las pruebas de integración han sido completadas y han pasado. La documentación relevante ha sido actualizada. El producto ha sido desplegado en un entorno de prueba. La funcionalidad ha sido demostrada y aceptada por el Product Owner. Pasamos a lo que es buenas prácticas. Actualizar la DAT regularmente. ¿Qué nos da? Debe de revisarse y ajustarse a medida que el equipo mejora sus prácticas y estándares. Asegurar la calidad constante. Utilizar la DAT para mantener un nivel de calidad consistente en todos los entregables. Como antipatrones, definición de terminado insuficiente. Una DAT que no incluya criterios de calidad adecuados puede resultar en productos incompletos o de baja calidad. La no respetar la edad, si el equipo no sigue la edad, la calidad del producto puede verse comprometida y el incremento podría no estar realmente terminado, ¿no? ¿Qué es una tarea? También tenemos la parte de la tarea. Una tarea es una unidad de trabajo específica y detallada que se deriva de una historia de usuario. Las tareas son los pasos concretos que el equipo de desarrollo debe realizar para completar una historia de usuario. Cada tarea debe ser clara, asignable y medible en cuanto a su progreso. Ejemplo de desglose de una historia de usuario en tareas. Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. Ese es el ejemplo que estamos trabajando, ¿no? Desde el inicio. ¿Qué tareas puede haber? Diseñar la interfaz de la página de cambio de contraseña, implementar el formulario de cambio de contraseña, validar la nueva contraseña según los criterios de seguridad, implementar la lógica para actualizar la contraseña en la base de datos, escribir pruebas unitarias para la funcionalidad de cambio de contraseña, escribir pruebas de integración para el flujo de cambio de contraseña, actualizar la documentación del usuario para incluir instrucciones sobre el cambio de contraseña. Estas son unas tareas que se tiene que hacer al ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Que son la historia de usuario, que ya lo venimos trabajando desde el inicio de esta explicación. También tiene sus buenas prácticas que nos indican que van a tener las tareas específicas. Significa desglosar las historias en tareas claras y enfocadas, evitando ambigüedades. Asignar tareas con claridad. Asegurarte de que cada tarea tenga una responsable clara y que todos los miembros del equipo sepan qué se espera de ellos. Tareas mal definidas. Tareas que no son claras o que abarcan demasiado. Pueden generar confusión y retrasos. Falta de priorización. No priorizar adecuadamente las tareas puede llevar a trabajar en actividades menos importantes antes que en las críticas para el éxito del sprint. Acá les estoy dejando dos casos de uso nuevamente, como estoy acostumbrando ya hacer en estos videos, para que ustedes puedan ver cómo plasmamos acá todo lo que estamos desarrollando en este video, lo que queremos aprender, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar, puedan ver y tengan un poco más de claridad en este tema, ¿no? Solamente las muestro para que ustedes la puedan ver, ¿no? Para no estar explayándonos más.
También tiene unas buenas prácticas, que significa de esos casos de uso, revisar casos de usos anteriores, utilizar lecciones aprendidas de casos de usos previos para mejorar la planificación y ejecución de nuevas funcionalidades. Documentar claramente, mantener una buena documentación de los casos de uso para referencia futura y para mejorar la transparencia y comprensión entre los equipos. Casos de uso mal definidos, casos de uso que no están claramente descritos, pueden llevar a malentendidos y a resultados que no satisfacen las necesidades del usuario. Ignorar la revisión de casos anteriores es mal. No revisar casos de uso anteriores puede llevar a repetir errores y a una falta de mejora continua. Y por último, para dejarles un poquito más claro este tema, se ha preparado 6 recomendaciones, ¿no? Que van para historias de usuario. Debemos de mantener las historias claras, concisas y enfocadas en el usuario. Revisar y refinar las historias de usuario regularmente con el equipo y los stakeholders. Para las épicas, hemos creído conveniente descomponer las épicas en historias de usuario más pequeñas tan pronto como sea posible. Asegurar que las historias derivadas sean manejables dentro de un sprint. Para la definición de listo, definir claramente los criterios de listo y asegurarse de que todo el equipo los entienda y los siga. Revisar y ajustar la DOR periódicamente para reflejar mejoras y cambios en los estándares. Para la definición determinado, definir claramente los criterios determinados y asegurarse de que todo el equipo lo entienda y lo siga. Revisar y ajustar la DAF periódicamente para reflejar mejoras y cambios en los estándares de calidad. Como punto 5, para tareas. Desglosar las historias de usuario en tareas específicas y asignables. Asegurarse de que las tareas sean claras y tengan un objeto definido. Y para casos de uso que hemos mostrado, utilizar los casos de uso como una herramienta para entender mejor las necesidades del usuario, ¿no? Y guiar el desarrollo. Revisar y documentar los resultados de los casos de uso para aprendizaje y mejora continua. Bueno, esto sería un pequeño resumen de todo lo que es el tema de historias de usuario, épicas, tareas, que esto les va a servir a ustedes. Y bueno, hemos visto las historias de usuario, las épicas y tareas que son fundamentales en el Scrum para gestionar los requisitos de un producto de manera eficiente. Aplicar buenas prácticas evita errores comunes en la redacción, ¿no? Ya que si no seguimos estos pasos vamos a caer en diferentes errores. Una gestión de historia de usuario puede hacer una gran diferencia en la calidad y el éxito de un proyecto ágil. Si este contenido te ha sido útil, no te olvides de hacer estos 5 pasos, que son compartir, activar la campanita, darle like, comentar y compartir con tus amigos para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.